Hola amigos, gracias por estar conmigo en este nuevo perfume. Hoy vamos con la casa Attar Collection. Aquí nos encontramos uno de sus preciosos perfumes y es que esta es la presentación, los frascos que nos vamos a encontrar de esta casa de perfumería nicho árabe. Nos presentan, bueno, pues lo que es, fijaros, esa forma árabe, los dibujos de los frascos, una preciosidad en todos los sentidos. Este perfume que tenemos hoy es The Queen of Saba, o sea, la reina de Saba. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos uno de parfum y os voy a contar un poquito sobre sus notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2015 de la familia Oriental. Sus notas de salida es el melocotón, hojas de tabaco, incienso y el osmanto. Sus notas de corazón, cítricos, rosa roja, nardos y jazmín. Sus notas de fondo, almizcle blanco y ámbar. Tiene una intensidad media alta la primera hora y luego ya baja a una intensidad media. Puede tener una duración entre 6-7 horas. Es uno de los aromas que yo digo que hay que tener un poquito de precaución o al menos tener conocimiento de lo que es la perfumería árabe, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en este perfume lo que más nos va a resaltar es el melocotón. El melocotón nos aparece de salida y es el centro de este perfume, pero vamos a tener en cuenta los distintos aromas que vienen acompañando a este aroma, que es, por ejemplo, esos inciensos, el aroma de la hoja de tabaco. Nos pone hoja de tabaco, ¿de acuerdo? No es el tabaco de fumar, sino es ese tono herbal de tabaco, ¿de acuerdo? Pero tenemos incienso. Viene ligeros toques cítricos para refrescar un poquito lo que también es la fuerza de una rosa roja. Y luego tenemos pues los distintos almizcles y ámbar. Todo esto confiere al perfume un entorno realmente oriental. Y digo que muchas veces hemos de tener precaución porque es cierto que hay marcas de perfumes árabes que ponen un poquito sus perfumes a lo que es un poquito el aroma occidental, para agradar un poquito lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero este tipo de perfume sí está más a lo que es realmente lo que se utiliza en el mundo árabe. Es un perfume árabe que son aromas orientales totalmente. Nos encontramos el melocotón completamente rodeado de lo que es un mundo oriental de aromas y de sensaciones. Tenemos ese melocotón con rosa roja y esos inciensos, tabaco, hoja de tabaco, ¿de acuerdo? Tiene ligeros toques de flores, pero ni el nardo ni el jazmín sobresalen porque digamos que tanto el melocotón como la rosa son mucho más protagonistas de este perfume. Y luego nos vamos a encontrar tanto el almizcle, suave, sensual, ahí lo tenemos muy bien en ese fondo del perfume, y el ámbar nuevamente le da consistencia al perfume. O sea, haceros un poquito a la idea de cómo nos lo podemos encontrar. Vamos, para que fuera más oriental solo le faltaría un toque de especias, que es cierto que aquí no las encontramos, pero vamos, es ya lo que le faltaba para ser una explosión oriental. Es bonito, es interesante, te tiene que gustar ese melocotón con rosa, pero mucho melocotón. No es un melocotón tipo ambientador del hogar, no, 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 para nada. Es un melocotón completamente oriental. Os lo digo porque lo remarco y lo digo porque hay muchas personas que puede que un perfume totalmente oriental no sea lo suyo, pero si realmente te gusta experimentar el exotismo, ese aroma embriagador de Oriente, este es ese tipo de perfume que por supuesto lo que hace es inspirarse en la reina de Saba, que era conquistadora, seductora, impresionante, ¿no? Pues en eso se inspira este perfume. Un aroma que, por supuesto, vale, todos los perfumes nicho y más los orientales son unisex, pero este perfume sí es cierto que viene bajo la creación, bajo la imagen de lo que es la reina de Saba,
por lo cual sí que es un perfume que tira mucho más hacia lo femenino, sobre todo por ese melocotón perfumado, ¿de acuerdo? Así que en ese sentido, bien. Os digo que incluso para mí me resulta muy agradable, sensual, exótico, fantástico de utilizar, porque incluso lo que es la rosa, como viene por debajo de lo que es el melocotón, y es el melocotón lo que me encuentro aquí rodeado de muchas texturas y aromas, resulta un aroma exótico, sensual, atrevido, femenino en muchos sentidos. Pero, aunque a mí me gusta mucho, lo mantengo un poquito en privado, lo disfruto casi en secreto para conquistar en silencio, como así digo, pero hay que tener cuidado con él porque todo el mundo, ya lo sabemos, por otro tipo de perfumes muy orientales, que es posible que a muchas personas les gusta mucho u otras que no les guste nada. Entonces, como este tipo de perfumes muchas veces no los encontramos en todas las perfumerías, comprarlo a ciegas puede ser un reto, sobre todo porque no son fáciles de encontrar y luego te puedes encontrar con una sensación olfativa que no es lo que tú buscabas o esperabas. Entonces, siempre precaución y tener cuidado y sabed bien cuáles son vuestros gustos con respecto a esos perfumes orientales. Siempre tened en cuenta que hay perfumes que son completamente orientales mirando hacia el lado occidental y luego esos orientales puramente árabes como los encontramos, en este caso como este perfume de Attar Collection. Bueno amigos, si sabéis y conocéis de este perfume, me encantaría que me comentaseis. Y por supuesto, si conocéis otros de esta misma casa, me encantaría que me los vayáis recomendando. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.